Santo Tomás, en la etapa medieval de la filosofía, estableció que la lógica es la ciencia racional por excelencia. ¿Por qué? Porque la lógica es obra de la razón y sobre todo porque versa sobre la razón. De ahí que dentro de la lógica juega un papel fundamental los principios lógicos. ¿Qué son los principios lógicos? Los principios lógicos son juicios inmediatos, conocidos con evidencias. A partir de esta definición de los principios lógicos, yo tengo que saber que los principios lógicos son la base de todos los conocimientos. ¿Sí? Son la base del pensamiento. ¿Por qué? Porque los principios lógicos regulan el razonamiento. Son tan importantes los principios lógicos que los mismos tienen una formulación ontológica y una formulación lógica. La formulación ontológica implica que el principio se refiere a la realidad, a las cosas, mientras que la formulación lógica del principio indica que el mismo se refiere al pensamiento. Pero también es importante saber que los principios lógicos no necesitan ser demostrados. ¿Por qué? Porque si yo lo demuestro, dejarían de ser principios lógicos. No pueden ser demostrados. Son universales. Son la base del pensamiento. ¿Sí? A partir de esto es que ahora nosotros tenemos que analizar cuáles son los principios lógicos que vamos a estudiar. Vamos a ver. Dentro de los principios lógicos, nosotros tenemos el principio de identidad. Este principio tiene una formulación ontológica que nos dice: toda cosa es idéntica a sí misma. En la formulación lógica nos dicen: todo juicio analítico es verdadero. Este principio lógico, por ejemplo, me permite saber que A es A. ¿Sí? Si yo puedo decir que esta A, es porque esta A tiene que tener identidad consigo mismo. Si yo puedo decir que, por ejemplo, este objeto es un cuadrado, es porque tiene que haber identidad entre esto, y la hay en la medida en que se cumple la nota esencial, que es la de tener cuatro lados iguales. Desde el punto de vista del juicio, si yo digo, por ejemplo, el triángulo es una figura, hay identidad entre esto que está en el predicado y esto que está en el sujeto. Es lo mismo si decir el triángulo tiene tres lados, hay identidad entre esto que está en el predicado con esto que está en el sujeto. De esa manera tenemos el principio de identidad. Otro principio es el principio de no contradicción. Este principio
tiene una formulación ontológica y también una formulación lógica. La formulación ontológica me dice que es imposible que una cosa sea y no sea simultáneamente y bajo el mismo respecto. Desde el punto de vista lógico me dice, dos juicios o proposiciones no pueden ser ambas verdaderas. ¿Sí? Vamos a ver. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, que cada principio se relaciona con el otro y fortalece al otro. El principio de identidad me dice que yo puedo saber que esta A es A, ¿sí? Porque tiene que tener identidad consigo misma, es decir, me tiene que permitir a mí poder reconocerla como tal. El principio de no contradicción me dice que si esto es A, no puede ser no A, porque si no, ¿cómo la voy a reconocer como tal? Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. Es decir, si esto es cuadrado, no puede no ser no cuadrado. Por eso si yo digo, por ejemplo, todo cuadrado tiene 4 lados iguales, ¿sí? La contradictoria, que sería algún cuadrado, no tiene 4 lados iguales, mientras que esta es verdadera, esta va a ser falsa, ¿sí? Ahora, otro principio que nosotros también tenemos es el principio de tercer excluido. El principio de tercer excluido también se relaciona con los anteriores. ¿Por qué? Porque me va a decir en su formulación ontológica, o bien una cosa tiene una propiedad, o bien tiene, o bien no la tiene. Pero no existe una tercera posibilidad. Desde el punto de vista de la formulación lógica me dice dos juicios o proposiciones no pueden ser ambas falsas. Este principio de tercer excluido está en consonancia con el de no contradicción y con el de identidad. En el de identidad me permite a mí poder decir que A es A, y el de no contradicción me permite decir que A no puede no ser no A, o que un cuadrado, si es cuadrado, no puede no ser cuadrado. El principio de tercer excluido sería, si A puede ser B, pero A no puede ser no B, ¿sí? Es decir, no hay, o bien una cosa tiene una propiedad, que por ejemplo sería o es cuadrado, o es un triángulo, pero no puede ser un cuadrado y no un triángulo, y no existe otra tercera posibilidad. Desde el punto de vista, ¿sí?, de la formulación lógica sería, por ejemplo, si yo digo toda persona es ser vivo, y voy a decir la contradictoria, alguna persona no es ser vivo, la regla dice que dos juicios contradictorios, según el principio de tercer excluido, no pueden ser ambas falsas. Mientras que esta es verdadera, esta pasa a ser falsa. O si esta es falsa, esta pasa a ser verdadera.
De esa manera se puede entender el principio de tercer excluido. O bien una cosa tiene una propiedad o bien no la tiene, pero no existe una tercera posibilidad. Por eso dijimos que en la identidad A es igual a A. Es decir, yo puedo saber que la A es A porque tiene identidad consigo mismo. En el de no contradicción, si es A, ya no puede no ser no A. Y en el de identidad sería A es B, A o es B, o A no es B, pero no existe otra posibilidad. Tenemos otro principio que es el principio de razón suficiente. Al igual que los anteriores, también tiene una formulación ontológica y una formulación lógica. El principio de razón suficiente me dice, toda cosa tiene razón, vamos a decir, alguna razón para ser de una manera y no de otra. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Implica que si algo existe, existe por una razón. ¿Sí? Desde el punto de vista lógico me dice, todo juicio es verdadero si hay adecuación entre lo formulado y la realidad extramental. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver, ¿sí? La razón de ser. Si yo me dan libro, ¿cuál es la razón suficiente del libro? Contener información. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista lógico, yo voy a poner, por ejemplo, voy a decir, por ejemplo, toda persona es ser vivo. Este juicio será verdadero si lo que está escrito se da en la realidad. Y como en la realidad se da, este juicio es verdadero. El último principio es el principio de causalidad. ¿Sí? El principio de causalidad. Este principio también tiene una formulación ontológica y una formulación lógica. La formulación ontológica me señala que todo lo que existe contingentemente tiene una causa. ¿Sí? Y la formulación lógica me dice que todo pensamiento es o tiene como causa la razón. ¿Sí? Vamos a ver, ¿sí? El principio de causalidad me indica que todo lo que existe contingentemente tiene una causa. Muchos autores han considerado que este principio es el principio de razón suficiente. Sin embargo, se diferencian entre los dos. Por ejemplo, el libro, la razón suficiente del libro es contener información. Ahora, el principio de causalidad del libro sería la persona que lo crea. ¿Sí? Ese es el principio de causalidad. Ahora, desde el punto de vista del pensamiento, por ejemplo, la elaboración de un concepto, la elaboración de un juicio o de un razonamiento tienen como base la razón. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, a ver, todo cuadrado tiene 4 lados. Este juicio tiene como causa mi razón, ¿sí? Y también la realidad, ¿sí? Extramental o
o no, ¿sí? Eso también tenemos que tener en cuenta de acuerdo al juicio que se formule, ¿sí? Eso es fundamental. Tenemos que saber que estos principios son fundamentales dentro de lo que es el pensamiento, el razonamiento. Por eso que la violación de los principios lógicos implica la anulación del pensamiento mismo.